Hola, muy buenos días. ¿Cómo están todos ustedes? Espero que estén disfrutando del día que el Señor hizo para cada uno de nosotros y de sus misericordias que son nuevas cada mañana. Am, Últimamente me estoy deleitando mucho en leer los evangelios y toda la riqueza que hay. Cada vez que los leo miro algo diferente, miro algo nuevo que resalta. Les animo para que cada uno de ustedes también lo haga. Y en esta ocasión quiero compartir una porción de la palabra en Juan 4:31 al 34. Pero antes que haga todo esto, quisiera comentarles un poquito que me admira Jesús. Yo soy una de las personas que me está admirando tanto la vida de Jesús que no me había puesto a pensar en todas las cosas que Él había hecho aquí en la tierra. Y Él dejó muchas instrucciones de las cuales pues nosotros debemos aprender, pero con el tiempo se nos olvidan estas cosas. Entonces como que el Espíritu Santo está recordándome nuevamente las cosas que Dios quiere hacer primeramente en mi vida y en la vida de las demás personas. Dice su palabra que um, que, el, que el que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Y esa es una de las personas que quiero ser yo, y me gustaría que cada uno de nosotros fuéramos, que no fuéramos solamente oidores olvidadizos, sino hacedores de su palabra. Así que, pues, mientras, mientras preparo todo el ambiente para esto, me daba cuenta de que Jesús se dejaba guiar por el Espíritu Santo, pero más que nada en las mañanas, Él, o en las madrugadas más bien dicho, Él buscaba la presencia de Dios. Yo creo que ahí era donde Dios le daba las instrucciones. Por eso dice que le era necesario pasar por Samaria, porque sabía que se iba a encontrar con esta mujer. Dios no hace nada sin un propósito. Todo lo que pasa tiene un propósito. Todo lo que Dios hace tiene su propósito. Así que era propósito de Dios pasar con la mujer samaritana, hablarle acerca de a la mujer samaritana, porque ella estaba un poco confundida acerca de la adoración, acerca de dónde se debía de adorar y todo esto, ¿verdad? No voy a tocar ese tema, simplemente voy a tocar lo que Jesús hizo después de que habló con esta mujer. Entonces, cuando ya la mujer se fue y llegaron sus discípulos y le rogaron, y de ahí quiero tomar, le dice: entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Y él les dijo: yo tengo una comida a comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad de aquel que me envió y que termine su obra. Y mientras estaba mirando eso aquí, sus discípulos le dicen a Jesús que comiera, ¿verdad? Entonces, hoy hay otra porción de la palabra donde también Dios o Jesús usa esta palabra de comer, donde es tentado por el diablo y le dice: si eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan, ¿verdad? Y Jesús les dijo: no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y mientras estaba leyendo todo esto, venía a mi mente la palabra comida. ¿Qué es lo que la comida hace? ¿Qué es lo que la comida hace en nuestros cuerpos? ¿Qué es lo que la comida hace? ¿O qué es lo que la comida trae a nuestros cuerpos? Entonces venía a mi mente que que la comida nutre el cuerpo, da fuerzas, da fortaleza y hace que el cuerpo funcione a través de la comida. Si no comemos, nos debilitamos. Entonces Jesús pone aquí la comida como hacer la voluntad de Dios. Entonces, nuevamente quisiera poner esto. A lo mejor ustedes ya lo saben, pero también me gustaría compartir con ustedes esto, y si ya lo saben, pues sería solamente un recordatorio, en donde dice: yo tengo una comida. En donde está la palabra comida, si le ponemos la palabra nutrir, ¿verdad? Ya cambia completamente todo este versículo, porque eso es lo que hace la comida. La comida nutre. Si es buena comida, la comida te va a nutrir, te va a fortalecer, ¿verdad? Te va a dar fuerzas para seguir adelante, bueno, al cuerpo. Entonces dice aquí: entre tanto los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, nútrete. ¿Sí? Donde dice come, dice nútrete. Y les dijo: yo tengo una comida o una nutrición que comer que vosotros no sabéis.
O sea, Jesús le estaba diciendo, yo tengo una forma de nutrirme que ustedes no lo saben. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿quién le habría traído de comer? ¿O quién le habrá traído algo para nutrirse? Y Jesús les dijo, mi comida o mi nutrición o lo que me nutre es que haga la voluntad del que me envió y que termine su obra. En pocas palabras, Jesús decía que lo nutría a él, lo que nutría su espíritu de él, era hacer la voluntad de su Padre. Y al hacer la voluntad de su Padre lo llevaba a Samaria, lo llevaba a las sinagogas, lo llevaba a enseñar, lo llevaba a sanar, lo llevaba a diferentes lugares para que él pudiera hacer esa voluntad de su Padre. Jesús siempre que caminó con un propósito. Hoy en día la mayoría de nosotros no estamos caminando en ese propósito porque una, no lo estamos buscando. Dos, no nos estamos nutriendo. Nuestro espíritu está débil. Entonces, ¿cómo podemos nutrir al espíritu que está en nosotros? Haciendo la voluntad de nuestro Padre que está en el cielo. Si hacemos la voluntad de nuestro Padre que está en el cielo, entonces vamos a poder nutrirnos y vamos a poder estar fuertes para que cuando nosotros tengamos que hablar la palabra de Dios, la vamos a hablar con poder y con autoridad. Pero mientras tanto, tenemos que nutrirnos. ¿Y qué es hacer la voluntad de Dios? Bueno, su palabra de Dios dice, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días y hasta el fin del mundo. Así que una de la voluntad, las últimas palabras de nuestro Señor Jesús antes de ascenderse al cielo, dijo, vayan a Jerusalén y esperen la promesa del Espíritu Santo. Esperen la promesa del Espíritu Santo. No se vayan hasta que haya llegado la promesa de mi Padre. Y cuando llegue la promesa de mi Padre, entonces me serán testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Fueron las últimas palabras y dice que después de haber dicho estas palabras, que fue llevado en una nube y unas personas de blanco ahí se pusieron y le dijeron a sus discípulos, ese Jesús al que tú estás viendo irse en las nubes, así como lo estás viendo irse, así regresará. Así que me llama la atención cómo es de que el nutrirnos va a hacer la voluntad de Dios. ¿Cómo podemos nosotros hacer la voluntad de Dios? Bueno, también me ha pasado un testimonio en el cual yo le decía, Señor, yo quiero nutrirme también de hacer tu voluntad. Y que era hacer la voluntad de Dios es ir y hablar y compartir el evangelio con estas personas que ya están listas. Jesús siempre que iba a una persona, siempre que se le acercaba a una persona, esta persona ya estaba lista. Solamente Jesús llegaba, decía unas 2 o 3 palabras y lo seguían. Él casi no tomó mucho su tiempo en las personas que no querían seguirlo. Él iba con las personas que él ya sabía. Zaqueo también era una de ellas. Zaqueo era una de las personas que quería conocer a Jesús. Y eso es una de las cosas que debería de motivarte. Si tú quieres conocer a Jesús como tu Salvador personal, si tú quieres conocerlo a Él y tener una experiencia con Él y saber si es real o no es real, solamente lo tienes que desear en tu corazón y Dios y Jesús mismo se encarga de ir. Dice que iba caminando y cuando Zaqueo escuchó que Jesús iba por ahí, se subió a un árbol sicómoro y dijo, de aquí lo voy a ver porque dice que era pequeño de estatura. Entonces se subió y cuando Jesús pasó por ahí, le dijo, Zaqueo, bájate de ahí porque es necesario que pose yo en tu casa. Fíjese lo maravilloso de nuestro Dios, que era necesario. Él nos conoció por nombre. Zaqueo fue conocido por su nombre. Le dijo, Zaqueo, bájate de ahí, porque es necesario que vaya a tu casa. Y fue algo tan lindo y tan maravilloso de nuestro Dios que todas las personas de las que están registradas en la Biblia siempre tenía Dios un propósito. Y así también Dios está hablando a la vida de cada uno de nosotros y también tiene un propósito en la vida de cada uno de nosotros. Así que nosotros tenemos que movernos en esa doctrina que Jesús se movía. Nosotros tenemos que movernos en ese fluir que nuestro Señor Jesús se movía. Porque si nos empezamos a mover en ese fluir y en esa doctrina de nuestro Señor Jesús, vamos a tener los mismos frutos que tuvo nuestro Señor Jesús cuando caminó en la tierra. E inclusive dijo, muchas cosas mayores harán cuando yo me vaya, porque rogaré al Padre. Y eso es lo bonito y lo maravilloso de esto. Así que los dejo con este pensamiento, que lo que los nutra a ustedes sea hacer la voluntad de nuestro Padre. Hacer la voluntad de nuestro Padre y de aquel que nos envió a esta tierra. Todos venimos con un propósito. Todos venimos con
con un propósito en mente, ¿verdad? Que Dios puso en nuestros corazones. Así que en el nombre maravilloso de Jesús, levántense cada uno de ustedes y empecemos a nutrirnos de esa comida que es la voluntad de nuestro Padre. ¿Y qué es la voluntad de nuestro Padre? Que nosotros le conozcamos. El simplemente hecho de querer conocerle a Él se va a encargar de venir a hablarnos directamente, como lo hizo con Zaqueo, como lo hizo con los apóstoles. Cuando llegaba, les decía, vengan y síganme, yo los haré pescadores de hombres. Y ellos dejaban todo y venían y lo seguían. Así que si escuchas hoy la voz de Dios, no endurezcas tu corazón. Si estás escuchando cómo Dios está hablando a tu vida en estos momentos, no endurezcas tu corazón. Al contrario, dile, Padre, aquí estoy. Perdóname de todos mis pecados, y si no he hecho la voluntad tuya, mi Dios, de hoy en adelante la quiero hacer. Jesús dijo, mi comida es que haga la voluntad de aquel que me envió y que termine su obra. Todos tenemos una obra que hacer en esta tierra. Todos tenemos la obra que Dios nos puso para que estuviéramos aquí. No somos casualidad, no fuimos casualidad, sino que Dios tiene ese propósito para cada uno de nosotros y tiene una obra maravillosa, un camino precioso y hermoso que cuando tú y yo empecemos a caminar por él, vamos a empezar a ver las maravillas de él y entonces vamos a mirar hacia el cielo y vamos a decir, Padre, gracias. Gracias por mostrarme el camino. Así que pues quiero dejarte con esto en mente para que tú busques la manera de hacer la voluntad también de tu Padre. Así que en los negocios de mi Padre me conviene estar. Y por eso estoy haciendo este tipo de videos, porque en los negocios de mi Padre me conviene estar. Y a ti también te conviene estar, porque vienen tiempos muy bonitos. Ya están los tiempos muy bonitos, ya están los tiempos bonitos. Ya los campos están blancos. Y de eso vamos a hablar en el siguiente video, que los campos ya están blancos para cegar. Así que pues bendiciones a todos, Dios los bendiga y que Dios los prospere en todo lo que hagan. Adiós.